Bienvenidos al primer de varios ejemplos de encontrar los cero de una función polinomial. Hay dos ideas principales de las que necesitamos conocernos para ayudarnos a encontrar los zeros o raíces de una función polinomial. Primero, si se permite graficar la función polinomial, luego los zeros reales de la función serán los x-interceptos del gráfico. Mientras incluso a todos los 0' reales mostrará como x-interceptos. Si son reales y racionales, podemos utilizar estos para ayudarnos a encontrar los 0, y también para escribir la función en forma factorada. Si no podemos usar el gráfico para ayudarnos a encontrar los 0 de la función, entonces debemos utilizar el racional 0, que dice si una función polinomial tiene 0 racionales reales, serán una relación de los factores del término constante a los factores del coeficiente líder. Entonces, ¿qué significa eso si miramos este ejemplo aquí? Si esta función tiene verdaderos 0 racionales, tendría que ser una relación de los factores de 6, a los factores de más 2. Bien, los factores de 6 con los números que se dividen incluso en 6 serían más o 1, más o 2, más o 3 y más o 6. Y los factores de 2 serían más o 1 y más o 2. Así que la relación de estos factores nos daría posibles 0' racionales del polinomio dado. Así que vamos adelante y enumere estos. Si tenemos un denominador de más o 1, no va a afectar a los factores del numerador, así tenemos factores de más o 1, más o 2, más o 3 y más o 6. Pero ahora si usamos un denominador de 2 de estos factores aquí, aviso como tenemos más o 1, 2, eso es más o 1 mitad, más o 2, 2 eso es más o 1 que ya tenemos. Más o 3 mitades y luego tenemos más o 6, 2. Que es más o 3 que ya tenemos. Entonces, los 0 racionales de esta función deben provenir de esta lista. A partir de aquí, tenemos que usar prueba y error, ver cuál de estos hacería la función igual a 0. Así que si permitemos usar el gráfico, es extremadamente útil. Para este primer ejemplo básico, lo miraremos ambas maneras. Encontraremos los 0 utilizando el gráfico, y luego también encontraremos los zeros utilizando el teorema de la raíz racional solo para que usted pueda ver la diferencia. Entonces, si graficamos esta función, estamos buscando las x-interceptos. Aviso como esta función y cruza el x-axis en -3 más 1 y más 5. ¿Cuáles son los 0 de esta función? Para que pueda ver este gráfico es extremadamente útil en este caso. Nos dio todos los 0'. Ahora debemos hacer la conexión de que si estos son los 0, esto nos ayudaría a escribir esta función en forma factorizada o la función f de x debería tener un factor de x más 3, desde el 0 de -3. Debemos tener un factor de x, un del 0 de más 1, y también tenemos de tener un factor de x, 5 del 0 de más 5. Otra vez gráficamente encontramos los 0 muy fácilmente porque todos fueron reales y racionales. Ahora asumiendo que no podríamos ver el gráfico, debemos tener que utilizar el teorema raíz racional para encontrar estos 0'. Así que tenemos que comenzar primero con una lista de posibles ceros racionales que de nuevo serían los factores del término constante, en este caso 15 sobre los factores del coeficiente líder que en este caso es solo 1. Así que los factores de 15 serían más o 1, más o 3, más o 5 y más o 15. Por supuesto los factores de un solo más o 1 formamos una relación aquí. Tener un denominador de más o 1 no va a afectar a nuestros posibles 0' racionales de los factores de 15, por lo que el posible racional os debería ser más o 1, más o 3, más o 5 y más o 15. A partir de aquí tenemos dos maneras de determinar cuáles de estos serían los 0' racionales. Podemos, ellos en la función y ver cuándo la función es igual a 0 o podemos usar estos valores para realizar la división sintética, y ver cuál sería un restante de 0. Así que utilice la división sintética, y comencemos con un posible 0 de decir -1. Para hacer la división sintética, tendríamos -1 aquí en este pequeño recuadro. Y luego listamos a los coeficientes del polinomio para tener 1, -3, -13 y más 15. Y ahora esperamos que el restante es 0.
Otra vez esto asume que ya no encontramos gráficamente los 0. Así que hago bajar el 1, multiplicar por menos 1, eso es menos 1. Agregar, multiplicar por menos 1 de nuevo, eso es más 4, agregar, multiplicar por menos 1 de nuevo, eso es más 9, agregar, eso 24. Tenemos un restante de 24 aquí que significa que menos 1 es una 0 de la función polinomial. Entonces, intentemos a más 1. Trae el 1 abajo de nuevo, multíplese por un más 1 esta vez. Eso es un agregar. Multiplicar por más 1 eso es menos 2, agregar. Multiplicar por más 1 y agregar. Y esta es buenas noticias porque nuestro restante es 0, más 1 exactamente una 0 de la función. Pero porque es un cúbico todavía estamos buscando dos otros más, pero podemos usar este 0 para ayudarnos a escribir el polinomio en forma factorada. Ahora sabemos que f de x es igual a, bien si un exactamente una 0, x, un debe ser un factor y porque realizamos la división sintética, sabemos que el otro factor debería ser este grado 2 polinomíaco que sería 1x cuadrado, 2x, 15. Esta es la razón por la que realizar la división sintética es una buena manera de determinar los 0 porque si el restante es 0, nos da dos factores de la función polinomial y ahora podemos intentar este factor. Y si no factora, tenemos que usar la fórmula cuadrática. De nuevo estamos tratando de encontrar los valores x que hacen esto igual a 0. Así que tenemos x, 1. Esto factor. Los factores de menos 15 y agregar el menos 2. Eso sería menos 5 y más 3. Entonces, si estamos buscando el valor de x que hace que esto sea igual a 0, nuevamente encontramos que x igual 1 exactamente a 0. Aquí tenemos x igual 5 como a 0, y aquí tenemos x igual menos 3 como a 0. Aviso como estos tres valores x serían los 0 que estamos buscando. Así que tenemos más 1. Más 5 y menos 3 que son los mismos exactos que encontramos gráficamente fácilmente. Así que estoy seguro de que está de acuerdo si tiene una elección poder graficar la función es extremadamente útil, puede ahorrar un poco de tiempo, pero si no podemos graficar la función, deberíamos usar este método aquí. Miraremos varios más ejemplos en los próximos videos, muchos de ellos utilizaremos la combinación de usar el gráfico así como el método que usamos aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.